Bueno, hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, les voy a estar acercando a la actividad número 7, que tiene que ver con la función logarítmica. La actividad anterior hablaba un poco sobre la definición del logaritmo y tuvieron ejercicios para calcular logaritmos, porque eso lo van a necesitar para poder luego dibujar la función. La función logarítmica es la función inversa a la función exponencial, que también ya trabajamos la función exponencial y que ustedes estuvieron dibujando, que sería la actividad 5, era la función exponencial. Bueno, esto que yo hago en la pizarra es lo mismo que a ustedes les llega por escrito. Lo que yo voy a hacer es, de cada actividad que tienen para resolver, explico uno para que ustedes tengan como referencia para poder resolver el resto. Pero tanto lo teórico, lo que yo explico ahora, como la actividad la tienen en el formato papel que a ustedes les llega. Bueno, la función logarítmica, ¿sí? Es esta que ustedes ven acá. La función logarítmica es la inversa de la función exponencial, ¿sí? Y igual al logaritmo de x en base a. Esto se va a cumplir siempre que a elevado a i me dé x. Esto es lo que nosotros utilizamos para resolver un logaritmo, ¿sí? Que es lo que ustedes hicieron en la actividad anterior. Siempre tiene que suceder que x sea mayor que 0, que este numerito sea mayor que 0. O sea, ustedes nunca tuvieron para resolver el logaritmo de menos 4, por ejemplo, y si lo tuvieron no lo hubiesen podido resolver. La base tiene que ser mayor que 0. Acá siempre tuvieron bases positivas y nunca la base puede ser 1. Nunca tuvieron el logaritmo de 3 en base 1. No. Eso es lo que aparece como teoría y es lo que nosotros tenemos que manejar para poder resolver la actividad. Esta partecita es lo que ya resolvimos, porque si no, no hubiesen podido calcular los logaritmos anteriores. Y es lo que necesitamos para poder dibujar la función, los ejercicios que siguen a continuación. De la actividad 18, ustedes tienen dos tablitas para dibujar. Yo tomé la primera tablita. Cuando yo les doy una función, cuando yo pido, bueno, dibujar tal función, ustedes van a armar una tabla de valores y ustedes son los que le dan los valores a la variable x. En este caso, en las dos tablitas que aparecen en el punto 18, yo les doy los valores, pero se los doy con el objetivo de que ustedes puedan darse cuenta que no son cualquier valor los que les di. ¿Puedo darle cualquier valor? Sí, pero los que yo tomé son para que ustedes se den cuenta cómo tienen que pensar después los otros gráficos. Más que nada tiene que ver con una cuestión de poder hacer el cálculo sin tener que usar alguna propiedad o sin tener que explayarme mucho. Entonces, por ejemplo, en la tabla A ustedes tienen que dibujar esta función. La tablita ustedes la tienen en forma horizontal, yo la copié en vertical por una cuestión de espacio. Tienen estos valores, x puede tomar cualquier valor, ojo, siempre y cuando respete la definición de logaritmo. ¿Sí? Yo digo, bueno, x puede tomar cualquier valor, pero ya que voy a poder poner menos 4, no, porque no existe el logaritmo de un número negativo. ¿Sí? Estos valores que yo puse acá son valores que tienen una relación con la base. ¿Sí? ¿Esto cómo lo van a resolver? Yo voy a hacer el logaritmo. Para valor 1 sobre 16 voy a poner 1 sobre 16 en base 4. Acá me va a quedar logaritmo de un cuarto en base 4. Logaritmo de 1 en base 4. Logaritmo de 4 en base 4. Logaritmo de 16 en base 4. ¿Sí? Eso hay que calcularlo. O sea, donde tengo estos valores, que son los que yo le di a x, son los que fui reemplazando, ¿ven? Para 1 sobre 16, en el lugar de la x puse 1 sobre 16. Para un cuarto, en lugar de la x puse un cuarto. Para 1, en lugar de la x puse 1. Para 4, en lugar de la x puse 4. Para 16, en lugar de la x puse el 16. ¿Está bien? Para poder dibujarlo, eso lo tengo que resolver. Es decir, yo tengo que pensar, ¿a cuánto elevo el 4 para que el resultado sea 1 sobre 16? Entonces tengo que recordar que en las clases anteriores dijimos que si yo tengo que la base es un número entero, pero acá me aparece una fracción, entonces es muy probable que el resultado sea negativo. Y fíjense que 16 es potencia de 4, porque si yo hago 4 por 4 es 16, 4 a la 2 es 16. Pero si lo elevo a la menos 2 me va a dar 1 sobre 16. Acá pasa lo mismo. Yo tengo un cuarto, mi base es un número entero, ¿sí? Quiere decir que
acá me va a aparecer un negativo. Ahora, fíjense, este 4 es una potencia de 4. Si a 4 le elevo a la 1 me da 4. Entonces puedo decir que este resultado es menos 1. ¿No se dan cuenta lo que digo? Bueno, hagan la verificación. Miren, si yo a 4 lo elevo a la menos 2, 4 elevado a la menos 2, ¿este menos 2 qué quiere decir? Este menos quiere decir que este numerito lo va a dar vuelta. Recuerden que cuando acá abajo no hay nada hay un 1, entonces me va a quedar un cuarto. Yo ahí lo di vuelta. Lo que resolví es el negativo, no la potencia. Ahora resuelvo la potencia. 1 elevado a la 2 es 1. 4 elevado a la 2, eso es 16. ¿Sí? Bueno, lo mismo hago con el punto que está abajo. ¿Sí? 4 elevado a la menos 1. 4 elevado a la menos 1, lo resuelvo. Este menos indica que este numerito lo tengo que dar vuelta. Recuerden que cuando acá abajo no hay nada hay un 1. Entonces me va a quedar un cuarto. Tengo que resolver el 1. Yo al dar vuelta lo único que resuelvo es el negativo del exponente. Una vez que lo di vuelta, bueno, lo resuelvo y me da un cuarto. ¿Está bien? Ahora tengo que pensar, ¿a cuánto elevo el 4 para que me dé 1? Sabemos que todo número elevado a la 0 da 1, entonces yo puedo decir que esto es 1. ¿Por qué? Porque 4 elevado a la 0 me da 1. ¿Sí? ¿A cuánto elevo este 4 para que el resultado sea 4? A 1. Porque 4 elevado a la 1 me va a dar 4. ¿Sí? Así tienen que pensar todos los ejercicios. Así tienen que resolver la otra tabla igual. Todos los tienen que pensar de la misma manera. ¿A cuánto elevo el 4 para que el resultado sea 16? A 2. Porque 4 al cuadrado me da 16. ¿Sí? Bueno, esto que está acá, si ustedes ya lo tienen en claro y consideran que no es necesario, no es necesario que me lo hagan en la hoja. Yo se los hago ahora para que vean cómo tienen que pensar el ejercicio, cómo tienen que resolver el logaritmo. Pero cuando tengan que dibujar, lo que importa es esta columna, ¿sí? La de la X, y el resultado de cada logaritmo, que esto es lo que va en el eje Y, ¿sí? Y ustedes lo que tienen que observar es, por ejemplo, no son valores muy grandes, porque tengo acá como valor más grande tengo 16. Entonces es probable que el eje de las X, y fíjense que todos los valores sean positivos, entonces es muy probable que el eje de las X sea mucho más largo. Con tomar la parte positiva es suficiente, no necesito la parte negativa. Y los resultados de Y, fíjense que no son muy grandes, porque el más grande positivo, lo más grande que tengo para el lado de los positivos es el 2. Y después lo que tengo es el menos 1 y el menos 2. O sea que tanto para arriba como para abajo del eje no son muy grandes los valores que voy a tomar. ¿Está bien? Ahora les voy a explicar cómo lo tienen que dibujar. Y de la misma forma tienen que resolver el ejercicio B del punto 18. Y todos aquellos ejercicios en donde se pida graficar tienen que hacer exactamente lo mismo. Va a suceder que de toda la actividad se van a encontrar con que en la mayoría pide que dibujen y después que vayan analizando cosas. Por ejemplo, si yo de este ejercicio quiero sacar el dominio tengo que ver qué valores puede tomar X. Entonces fíjense, yo a X, 0, X no puede valer 0. ¿Sí? Pero puede valer 0,1, 0,001, 0,000003, por ejemplo, ¿sí? Yo le puedo dar valores mayores a 0. No puede ser 0. Entonces, yo lo que voy a decir para este caso es que el dominio son todos los reales mayores que 0. ¿Sí? De esa manera tienen que pensar los ejercicios cuando les pidan, por ejemplo, el cálculo de dominio o que calculen el dominio de una función. Ahora vamos a dibujar esa función. Bueno, chicos, miren, vamos a dibujarla ahora la función. Yo volví a copiar la tabla, pero la copié directamente con los resultados, no copié lo que resolvimos antes. Y lo que hice fue el eje vertical, que es el eje de las Y, el eje horizontal, que es el eje de las X. En el eje de las X voy a ubicar estos valores que tengo acá, y los resultados son los que tenemos que dibujar en Y, ¿sí? Entonces, empiezo. Para 1 sobre 16, miren, para 1 sobre 16 es 0,0, es un valor muy chiquito, 0,0625. Para 1 sobre 16 yo lo marqué acá, acá tengo el 1. Acá tengo 0,5, acá tengo 0,25, acá tengo 0,0625.
Para 1 sobre 16 le toca menos 2. Entonces tengo que ir hasta menos 2. ¿Sí? Para 1/4, estoy acá, le toca menos 1. Tengo que ir hasta menos 1. ¿Sí? Para 1 me toca 0, entonces estoy acá. No voy acá, porque acá es el punto 0, 0, es donde se cruzan los dos ejes. Y a mí me dice que es 1 de x, 0 de y. Para 4 de x, 4 estoy acá, tengo que ir a 1. Tengo que ir a 1, ¿sí? Para 4 le toca 1. Y fíjense que para 16 yo no lo dibujé porque no tengo lugar, pero tranquilamente lo pueden hacer. O ya con estos puntos yo tranquilamente me voy a dar cuenta. Yo ya sé qué forma tiene una función logarítmica. Entonces directamente uno los puntos, ¿sí? Esta función sigue para el infinito positivo. Recuerden que para 16 le va a tocar 2. O sea que esta función va a ir subiendo hasta el 2. Entonces sube un poquito más. Y si le doy valores, va a seguir extendiéndose para los positivos de x. Ahora, para este lado la curva cada vez se va a aproximar más al eje y, al eje vertical. ¿Sí? En esta función también se pedía el dominio. El dominio, recuerden que eran todos los reales mayores que 0, porque eran los valores que le dábamos acá a x. Si además, ahí ya estaría completo el punto 18. El b lo resuelven ustedes de la misma forma. Dibujan la tablita, como les expliqué anteriormente, dibujan el gráfico, calculan el dominio. Se van a encontrar con que en otros ejercicios les van a pedir, por ejemplo, la intersección con los ejes. En este caso, la curva, que está trazada en verde, al eje y no lo corta. ¿Sí? Entonces yo voy a decir que hay una asíntota vertical en x igual 0, porque fíjense, la curva siempre se va acercando, pero nunca llega a tocar. ¿Sí? Se generan las asíntotas, que también lo vimos en los ejercicios anteriores. Y la intersección con el eje x se da en este punto, o sea que hay muchas formas de anotarlo. Yo puedo decir, bueno, intersección con el eje x es x igual 1, o lo puedo escribir como 1, 0. Esa es la intersección con el eje, donde la curva corta al eje x. Esto lo piden otros ejercicios, se los aclaro ahora para que después los puedan resolver en los otros. De la misma manera tienen que resolver el punto B, tabla B. Bueno, miren chicos, ahora voy a tomar del ejercicio 19, hay 4 gráficos para hacer. Y si ustedes observan, yo tomé el B porque la base es una fracción, como el 18, la base es un número entero, para que no tengan dudas, tomé uno en donde la base sea una fracción. En el punto 19, fíjense que el ejercicio A creo que acá dice base 2, el ejercicio B dice base 1 medio, el ejercicio C creo que dice base 3, y el ejercicio D creo que dice base 1/3. Hay relación entre esas bases, justamente porque el ejercicio pide que dibujen todo en un mismo gráfico, y es para que vean la relación que hay entre esos gráficos. Supónganse que se les complica dibujar los 4 en un mismo sistema de ejes porque se marean, porque las escalas no son las mismas o los resultados no son parecidos. Yo lo que les sugiero que hagan es el ejercicio A que dice base 2 y este que es base 1 medio lo hacen en un mismo sistema de ejes. Y el otro que es base 3 y base 1/3 lo hacen en otro sistema de ejes coordenados. Si lo pueden hacer los 4 juntos, mejor. Si se les complica, porque se les mezclan los números, porque son distintas escalas, porque los resultados difieren mucho, entonces divídanlos en 2 partes. Pero la idea es que esté todo junto para que puedan ver la relación. En el ejercicio 19 lo mismo, voy a hacer una tabla de valores. En el ejercicio 19 no les da los valores los tienen que poner ustedes. Pero fíjense que yo puse valores que tengan relación con la base. O sea, puse valores que sean potencias de esa base. Por ejemplo, no puse un 3, porque se me va a complicar resolver. Acá poner un 3, ¿a cuánto le hago un medio para que me dé 3? Y se me va a complicar. No puse un 5. Puse potencias, múltiplos, como ustedes quieran, que tengan que ver con un medio, que yo le pueda encontrar una relación. ¿Sí? Más que múltiplos me referiría a potencias, mejor dicho.
Bueno, empiezo. Yo, por ejemplo, tomé valor 1/2. Entonces hacen como hicimos antes. En el lugar de la x pongo 1/2 y la base es 1/2. Es decir, ¿a cuánto elevo 1/2 para que el resultado me dé 1/2? Y eso va a ser 1. Para 1 me va a quedar el logaritmo de 1 en base a 1/2. Es decir, ¿a cuánto elevo 1/2 para que el resultado me dé 1? A 0. Todo número elevado a la 0 es 1. Acá me va a quedar el logaritmo de 2 en base a 1/2. Entonces, ¿qué tengo que pensar? ¿A cuánto elevo 1/2 para que el resultado me dé 2? Entonces, fíjense, la base es una fracción y acá no tengo una fracción. Entonces, un número entero, ¿sí? Entonces, recuerden que cuando pasaba esto, quiere decir que seguramente iba a aparecer un menos. Entonces, yo voy a decir que 1/2 para que me dé 2, lo voy a elevar a la menos 1. Y acá les hago la explicación del por qué. 1/2 elevado a la menos 1, este menos lo que hace es invertir esta fracción. Entonces me va a quedar 2. Después resuelvo el 1. Y 2 elevado a la 1 es 2. ¿Sí? Es igual que la tabla anterior. Acá que me queda, que el logaritmo de 1/4 en base a 1/2. Es decir, ¿a cuánto voy a elevar 1/2 para que el resultado sea 1/4? Fíjense que cuando tanto la base como el argumento son fracciones, acá lo mismo, fíjense que el resultado no es negativo. ¿A cuánto elevo 1/2 para que me dé 1/4? Y seguramente a 2. ¿Por qué? Les hago la explicación acá. 1/2 elevado a la 2. Resuelvo la potencia para el de arriba y para el de abajo. 1 a la 2 es 1. Y 2 a la 2 es 4. ¿Sí? Y acá me va a quedar el logaritmo de 4 en base a 1/2. Entonces, este logaritmo lo tengo que pensar como el de acá. Acá tengo una fracción y acá no. Entonces yo voy a decir que esto es menos 2. ¿Por qué? Porque si yo 1/2 lo elevo a la menos 2, este menos hace que esta fracción se invierta. Entonces me va a quedar 2. Pero sigue elevado a la 2, porque yo lo que resolví hasta ahora es el negativo. Y 2 elevado a la 2 es 4, que es esto que nos da acá. ¿Sí? Para dibujar, a mí me interesan estos números. ¿Sí? Lo otro es la explicación. A mí solo me interesan estos números. Entonces van a ser igual que hicimos antes. Van a ser un sistema de ejes y van a ubicar estos valores en X. Fíjense que no son valores grandes y siempre voy a ir para el lado de los positivos. Y después estos valores son los resultados que van en Y, que tampoco son grandes. ¿Sí? Ahora los vamos a dibujar. Bueno, miren, vamos a dibujar ahora la función. Yo volví a copiar la tabla, pero sin el desarrollo. Copié los resultados, que es lo que nos interesa dibujar. Dibujo el eje Y, dibujo el eje X. Estos valores de X son los que tenemos acá. Y estos son los resultados de Y. ¿Sí? Algunos no están obvios. Es algo, agregar el 3 y el menos 3, nada. Solo por respetar el orden del eje. Bueno, para 1/2 le corresponde 1. 1/2 está acá, le corresponde 1 de Y. Para 1 le corresponde 0. 1 de X, 0 de Y, estoy acá. Para 2 le corresponde menos 1. 2 de X tiene que ir al menos 1 de Y. Estoy acá. Para 1/4, ¿sí?, de X le corresponde 2 de Y. Entonces voy a ir hasta acá. Y para 4, acá hay un menos, me comí un menos. Para 4 de X le corresponde menos 2 de Y. Para 4 le corresponde menos 2. Miren, yo acá no había puesto el menos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si yo acá pongo un 4, ¿a cuánto elevo el 1/2 para que me dé 4? Recuerden que yo había dicho que siempre que acá aparecía una fracción y acá un entero, automáticamente el menos estaba. Después veíamos a cuánto le elevábamos para que nos dé el número, ¿sí? Así que ahí me comí el menos. Bueno, una vez que trazaron los puntos, ahí ya perfectamente se puede observar cómo nos va a dar la curva. Esta va a ser la función. Si ustedes recuerdan el gráfico anterior, se acuerdan que la base no era una fracción y cambiaba la forma de la curva. Fíjense que acá la base es una fracción y da completamente distinto a lo que dibujamos antes. Eso es para que ustedes, por eso les digo que dibujen las 4 en el mismo sistema de eje, que es lo que pide el ejercicio,
O si no, la que es logaritmo de base 2 y esta las dibujan en un eje, y la que es logaritmo de base 3 y la que es un tercio la dibujan en otro eje. Es para que comparen los gráficos. Después lo que pide es que, por ejemplo, saquen el dominio. Para el dominio yo tengo que fijar si x puede tomar cualquier valor. ¿Yo a x le puedo dar cualquier valor? No, el logaritmo no puede tomar cualquier valor. Yo acá a x no le puedo poner 0. Yo no voy a poder calcular el logaritmo de 0 en base a un medio. ¿Cuánto le hago un medio para que me dé 0? Entonces lo que voy a decir es que el dominio de la función son todos los reales mayores que 0. ¿Sí? Tampoco puedo poner un número negativo, por eso consideramos los mayores a 0. Fíjense que la curva se va a ir acercando al eje y cada vez se va a acercar más, pero nunca lo va a llegar a atravesar. Después tenemos CF, quiere decir codominio de la función o conjunto imagen de la función. Y lo del codominio de la función o el dominio de la función son los valores que va a tomar el eje Y. El eje Y, la variable Y, no tiene en este caso alguna dificultad para tomar un valor. Entonces, en este caso, o no hay valores a los que no tome la variable Y. Entonces, en este caso, la imagen son todos los reales. La raíz de la función, que muchas veces suelen ser los ceros o raíces, es donde la curva atraviesa el eje X. En este caso, la corta atraviesa acá, en 1, en x igual 1. X igual 1 es una raíz o un cero de la función. Se anota así, o como par ordenado lo pueden anotar así. ¿Sí? O sea que la raíz de la función es x igual 1. La función en cero lo que les pregunta es cuánto vale la función cuando x valga 0. Pero dijimos que 0 no puede valer porque yo no puedo poner valor 0 acá. Entonces, en este caso, esto no existe. Si dijera, por ejemplo, la función en 1, buscan, la función en 1 vale 0. ¿Sí? Lo pueden sacar por la tablita. La asíntota vertical la voy a obtener porque la curva, miren, a medida que se acerca a 0, ¿sí? Los valores se acercan a 0, la curva se acerca al eje Y, ¿ven? Pero no lo atraviesa. Entonces decimos que hay una asíntota vertical en x igual 0. Ahí tenemos una asíntota vertical. Si yo le diera valores, por ejemplo, si a esta función le hubiéramos dado, no sé, 8, si yo que hubiera puesto un 8, seguramente, ¿a cuánto le hago un medio? Para que me dé 8, el resultado va a ser menos 3. Entonces para 8 me va a dar menos 3. La curva para este lado va a seguir creciendo y para este lado se va a acercar cada vez más al eje Y. C más F, C menos F quiere decir conjunto de positividad de la función, conjunto de negatividad de la función. ¿Qué quiere decir esto? Miren, yo acá tengo la curva, ¿sí? Voy a tomar como referencia para el conjunto de positividad y de negatividad el eje X. De 0, ¿sí? Hasta 1, ¿ven este pedacito de la curva? Este pedacito de la curva está por encima del eje X. Entonces yo voy a decir que de 0 a 1 tengo el conjunto de positividad, de 0 a 1. Y el conjunto de negatividad va a ser el tramo donde la curva esté por debajo del eje X. Entonces, el conjunto de negatividad va a ser desde el 1 hasta el más infinito, ¿sí? De 1 a más infinito. De esta manera tienen que completar los ejercicios. Siempre van a tener que hacer la tablita de valores, los gráficos y todo lo que tengan para analizarlo van a poder obtener a través del gráfico o a través de la tabla de valores. Bueno chicos, les hago una última explicación. Hay un punto de la actividad, el ejercicio 23, este es el A, que pide que calculen la función inversa. O sea, ¿ustedes qué van a hacer? Van a graficar esta función, van a hacer una tabla de valores. Después van a calcular la inversa, van a hacer otra tabla de valores y les pide que dibujen las dos funciones, que grafiquen las dos funciones. Graficar es siempre lo mismo, como se los expliqué anteriormente. Bueno, ustedes en el ejercicio tienen esta función, que es lo mismo que yo la tenga escrita de esta manera. F de x es lo mismo que tener y, ¿sí? Lo que yo voy a hacer ahora es, en el lugar de la y voy a poner una x y en el lugar de la x voy a poner una y. O sea, miren.
Esto es para poder calcular la inversa, ¿sí? En el lugar de la y yo puse una x, y donde tenía x puse una y. Y lo que voy a hacer ahora es despejar la variable y, que es la función, ¿sí? Entonces, miren, esto escrito así es lo mismo que yo lo tengo al revés. Lo doy vuelta porque quizás lo vean mejor para aplicar la definición de logaritmo, pero no es necesario. Si yo aplico la definición de logaritmo, voy a decir que 4 elevado a la x me tiene que dar esto que está acá. 4 elevado a la x es igual a y más 2. Esto que yo apliqué acá es lo que hacemos cuando tenemos que dibujar o en la actividad anterior cuando tenían que calcular los logaritmos. Es aplicar la definición. Yo necesito despejar la variable y. Entonces, ¿qué voy a hacer? Este 2 que está sumando, para este lado lo voy a traer restando. ¿Sí? Yo ahí ya despejé la variable y. O sea que yo acá ya llegué a mi función inversa, que se escribe así. Esta es la inversa, ¿sí? Esta es la función inversa la función inversa de esta que tenemos acá. Entonces, en ese ejercicio ustedes lo que tienen que hacer es, fíjense, yo partí de una función logarítmica y la inversa obtuve una función exponencial. ¿Se acuerdan que cuando empecé a explicar la actividad dije que el logaritmo era la función inversa de la exponencial? Entonces, cuando ustedes dibujen, van a tener que hacer una tabla de valores y dibujar esta función. Van a hacer una tabla de valores y van a dibujar esta función. Y las dos funciones las van a dibujar en el sistema de ejes. Algo para aclarar. Vieron que yo siempre, cuando hicimos las anteriores funciones, las de logaritmo, a x no le podíamos dar valor 0. No pasa lo mismo en este caso. Porque cuando yo arme una tabla de valores, yo a x acá sí le puedo dar valor 0. Porque me va a quedar 0 más 2, que es 2. Entonces lo que yo voy a tener que resolver es el logaritmo de 2 en base 4. ¿A cuánto elevo el 4 para que me dé 2? ¿Sí? El tema es, cuando esto me da 0, por ejemplo, ¿a x le puedo dar valor 1? Sí. ¿A x le puedo dar valor menos 1? Sí, porque menos 1 más 2 es 1. Y yo puedo calcular el logaritmo de 1 en base 4. Lo que yo no tengo que llegar es a que este paréntesis me dé por resultado 0 o que este paréntesis me dé por resultado un número negativo. Eso es a lo que yo no tengo que llegar porque no lo voy a poder resolver. Y ahí es donde entra en juego el tema del dominio. Así que van a dibujar esta función, van a armar una tabla de valores para esta función, la van a dibujar, van a hacer una tabla de valores para esta función, la van a dibujar, y cuando las dibujen se van a poder dar cuenta por qué una función es la inversa de la otra. En esta función yo le voy a dar valores a x. Como esta función, la inversa de esta, es una función exponencial, yo no tengo problemas acá para resolver. A x le puedo dar cualquier valor. Este menos 1, así se indica que es la función inversa. No tiene nada que ver con la resolución de la tabla. Esto yo no lo toco para nada. No es que porque hay un menos 1 lo tengo que elevar a la menos 1. No. Esto es una cuestión de notación. Si se van a marear, prefiero que lo borren y que recuerden que esa es la función inversa. Pero a la hora de dibujar, de armar la tabla de valores, esto que es un tema de notación no tiene nada que ver con graficar. No es que, bueno, lo elevo, entonces el resultado que me dio ahí lo elevo a la menos 1. No, eso no. Esto es solo una cuestión de notación.